pasa por su propia humanidad, ¿no? Y dice Mariano, quiero ser el hombre que soy, ¿no? Y luego hay varias metáforas del hombre, el hombre como vasija, y como, bueno, dentro de sus avatares, que son muchos, pues pasa por muchos objetos, animales, etc. Y para terminar, ya que estamos hablando de los hombres, si hablamos del hombre, normalmente siempre hay una referencia callada a los dioses, ¿no? Están siempre ahí en estado más o menos latente, igual que siempre que hablamos del tiempo estamos hablando de alguna manera de la eternidad. Los dioses se ríen porque son dioses y no les importa nada. Nosotros, que somos seres de oscuridad, seres enlatados, seres que vamos deslumbrándonos poco a poco, somos más difíciles de ver que los propios dioses, y quizá gracias a ello nos repetimos menos que los dioses, ¿no? Nos repetimos menos pues porque buscamos ese sentido único, ¿no? Nosotros estamos en nuestra caverna platónica y ellos están en su repetidísimo mundo de las ideas, ¿no? Y me gustaría, para que tengan esa sensación de eternidad, terminar con un poema. Sí, sí, ahí va a terminar, ¿eh? Un poema que, bueno, me parece que esa especie de hallazgo de la eternidad que hay en este libro se refleja bastante bien en él. A ver. Es que la numeración es otra, pero bueno. Ah, no, esto, vale. Habida cuenta de lo que fui, tengo ganas de abrir el segundo paracaídas y volar contemplando la vida. Sin fuerza de gravedad, acariciar el vello de la tierra con sombra migratoria de un lugar a otro lugar. Y nada, muchas gracias otra vez a Mariano por habernos... Muchas gracias a ti, Paco, por representar al colectivo de poetas en un día tan especial. Y es curioso que comenzases hablando del poema Abrelatas y casi finalizas tu intervención también hablando de él. Yo creo que es un poema muy especial y como las casualidades no existen, os contaré que uno de los hermanos de esta criatura que hoy presentamos, uno de los libros que va a estar como novedad en la próxima Feria del Libro de Madrid, lleva por título Historias desde la cárcel. Y son un conjunto de relatos que escriben los presos de Soto de Real y que de alguna forma intentan demostrar que lo que dice este poema es posible, que se pueden abrir las latas, que hay que abrirlas efectivamente desde dentro y que de alguna manera esas sardinas enlatadas son las que tienen que tomar la iniciativa, son las que tienen que querer salir previamente para poder traspasar las limitaciones de las rejas, o en este caso de ese cierre metálico. Bien, les pedí un par de minutos, voy a ser breve porque lo fundamental es escuchar a continuación a nuestro autor, al padre de la criatura, pero quiero contarles algunas cosas. Por ejemplo, que en 1993, cuando estábamos al frente de tareas directivas en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, tuve el placer de asistir incluso como alumno al curso de técnicas de dirección que dirigía y coordinaba nuestro nunca bien querido y ponderado Teodoro Cardoso León, que está aquí felizmente presente hoy. En ese curso tuvimos ocasión de escuchar a personas vinculadas con el mundo de la dirección, de la gestión empresarial, de la comunicación. Y entre ellos, pues recuerdo que las intervenciones de Mauro González Hernando, de Antonio Alonso Sánchez, fueron ciertamente referenciales. Y ahí tuvimos ocasión de conocer a una persona, Mariano Maqueda Burgos, que acaba de llegar de Estados Unidos, especialista en comunicación, en técnicas de
mercados, de análisis de mercados. Era algo extraño para mí todo lo que él hacía, pero sugerente, motivador. Y como digo, tuve el placer de poderle escuchar en dicho ciclo. Poco podíamos imaginarnos, querido Mariano, entonces, que años después tendríamos un especial vínculo contractual entre autor y editor, pero los caminos de la creación son igual que los divinos, inescrutables, y en todo caso felizmente le hemos podido recuperar años después, también gracias a la intervención de Teodoro Cardoso, y creo que de alguna forma estábamos predestinados a estar aquí hoy y para poder concelebrar la aparición de este hijo tuyo. Estamos hablando, como dije al comienzo, de un Mariano Maqueda que es persona polifacética. Cada uno de ustedes, de vosotros, conoce distintas parcelas de su vida, pero hoy estamos asistiendo a su nacimiento como poeta. Nacimiento porque en el momento que tomamos la decisión de traspasar el anonimato, de mostrar a los demás lo que hacemos en soledad, en ese momento estamos convirtiéndonos en profesionales oficialmente de esa materia, de ese quehacer, que hasta ese instante era un quehacer privado, era un trabajo o una vocación oculta. Y los poetas son personas que, de alguna forma, de hecho, la palabra poeta viene de un verbo griego que significa creador, hacedor. El poeta, de alguna forma, crea mundos paralelos a los que vivimos y nos posibilita habitarlos, a los demás, a los lectores, a los que asistimos a ese acto de comunicación que en definitiva es lo que es un libro, un acto de comunicación más en el que el emisor desconoce quién es el destinatario o quién será finalmente el receptor de la obra, pero en el fondo intuye que tiene que escribir para él, y eso pues hace que depure su técnica, que se esfuerce para que pueda aceptar múltiples lecturas. Bueno, pues en ese momento, como decía nuestro querido y añorado Rafael Pérez Estrada, un magnífico poeta malagueño, en ese momento el poeta deja de tiritar de inédito y empieza a temblar por las consecuencias de haber editado su obra. Por eso creo que efectivamente en ese tránsito en el que se encuentra Mariano, ya como autor édito, me refiero como poeta édito, ojo, pues efectivamente no es un acto que esté exento de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente cada receptor, cada lector puede acoger, puede interpretar, desentrañar la obra como considere, y no siempre a gusto del propio creador. Pero la cualidad que tiene un paralelepípedo como este que tenemos encima de la mesa, un objeto relativamente sencillo, simple, es que puede tener múltiples destinos, puede tener numerosas y muy distintas interpretaciones. Y creo que eso es también lo que le otorga un valor especial, que puede hacer que nos sintamos proyectados, que nos reconozcamos en parte o en todo a través de la percepción de los sentimientos y emociones de quien lo ha escrito. Y creo que efectivamente tienes que empezar a temblar por las consecuencias de haberlo publicado, porque a partir de ahora ya no puedes cambiar ni una coma, ya no puedes cambiar ni un acento, no puedes cambiar el destino de este libro. Un libro que además es un legado a la posteridad. Y no me quiero poner grandilocuente, aunque estemos celebrando el Día Internacional de la Poesía, porque bien es sabido que los poetas somos un poco pedantes y a veces excesivamente grandilocuentes. Pero es que es cierto que un objeto tan sencillo, tan simple como este, nos va a sobrevivir a todos. Nos va a sobrevivir, y en algún momento, dentro de 10, de 50 o de 100 años, alguien se puede encontrar con esta obra y se convertirá automáticamente en notario, la obra, el libro, de un tiempo, de un destino y de unos personajes, los que estamos aquí. El creador o hacedor, el poeta, el editor y las numerosas personas que han participado en el proceso de edición de esa obra. Por eso quiero recordarles brevemente en este acto. Cuando se edita un libro, pues hay muchos profesionales que aportan su mejor quehacer.
para que esa obra pues aparezca encuadernada y dispuesta para ser leída, para ser de alguna forma rentabilizada por quien la ha comprado, intentando encontrar en ella respuestas o, ¿por qué no?, esos momentos de solaz, de alegría, de tristeza, de pena. Hay gente que lo que quiere es sufrir y llorar, pues también hay que darles lo que ellos piden, ¿no? Y en ese aspecto quiero pues mencionar algunas de esas personas o profesionales que han participado en el proceso de edición. Ya saben ustedes, existen los correctores, los diseñadores, los maquetadores, los impresores, los encuadernadores, y entre ellos pues hay una persona que es siempre la encargada. Hemos dicho antes que un libro pues es algo que podríamos asimilar a un hijo. Tiene desde luego mucha relación y se podría calificar como tal, porque también surge de un parto a veces doloroso y largo, y de alguna forma pues se está proyectando, perpetuando, no sé si genéticamente, pero desde luego afectivamente, emocionalmente, el autor. Y como digo, es fundamental ponerle rostro, imagen, cara a esa criatura. Y en este caso, este contento tiene un rostro muy peculiar. Ya me han preguntado muchas personas qué significa. Les he dicho que si leen el libro encontrarán la respuesta, pero por si acaso no la encuentran, en la sala hay una persona que se lo podría aclarar, que es la autora de esa fotografía. Por eso quiero agradecer muy de veras a Laura Maqueda Montón, que nos haya ofrecido el rostro de la criatura. Luego tendrás que explicar qué es lo que significa, porque de alguna forma eso ya va a quedar indefectiblemente ligado al contenido del libro. Igualmente quiero agradecer a otras personas que han participado en el proceso de corrección. Diego Medina Poveda, pues sus desvelos para que aparezca total y absolutamente depurado el libro. Eso sí, si los duendecillos de las imprentas pues hacen de las suyas y se encuentran alguna rata, eso es responsabilidad nuestra, porque Mariano lo ha corregido con denuedo, con aplicación, con mucho interés, y hasta el final, en terceras pruebas, pues ha intentado depurarlo al máximo. Bien, gracias. Gracias de veras, tanto a Laura como a Diego y a todas las más personas que han trabajado en un tiempo relativamente corto para que podamos estar celebrando este 21 de marzo, porque, como dije antes, teníamos clara la fecha, teníamos clara la intención al respecto. También hay quien dice que la literatura en general y la poesía en particular puede ser terapéutica y puede ayudarnos a restañar diversas heridas y a mitigar múltiples dolores. En ese sentido, yo les digo rotundamente que sí, que efectivamente la poesía, de alguna manera, intenta consolarnos o ofrecernos respuesta a muchos interrogantes e incertidumbres a momentos de desazón. Por eso, creo que nuestro autor ha elegido perfectamente el introito de esta obra. Un corto pero acertado poema que les invito a leer, que aparece en la página 19. Asimismo, pudiera parecer que Mariano, como poeta, se nos desnuda o desnuda su alma, desnuda su vida. Incluso aquí ha habido insinuaciones que casi nos han hecho pensar que desnudaba su cuerpo. Bueno, pues metafóricamente desnuda su alma a través de la poesía, porque es un género intimista, porque se habla de cuestiones que habitualmente no se comentan, porque de alguna manera él, cuando se ha enfrentado al folio en blanco, pues ha intentado plasmar lo que decíamos antes, sensaciones, percepciones, sentimientos, emociones muy íntimas. Pero yo les digo que como buen creador, porque ya está en la nómina de creadores, es un fingidor, no se confundan. No es en modo alguno un libro autobiográfico. Lo que dice ahí lo cuenta, pero a saber si lo he vivido o lo he imaginado. Y además les quiero contar que normalmente se produce un efecto muy curioso, y concretamente en poesía. Cuando los autores, los poetas, cuentan lo que les ha acontecido, lo que han vivido, lo que es real, los lectores no se lo creen. Piensan que eso es imposible, que eso se lo ha inventado porque ciertamente no es algo habitual, no es algo cotidiano. Y en cambio, cuando
inventa el poeta a veces las situaciones o experiencias más surrealistas, más, en fin, provocadoras o situaciones incluso límites, el lector se lo cree a pie juntillas, porque considera que es fruto de un ejercicio de, bueno, pues, de plasmación de la razón, de transcripción de las vivencias. Es curioso cómo las barreras entre la realidad y la ficción se confunden absolutamente y especialmente en la poesía. Por eso van a encontrar, no uno, muchos marianos que son fruto de la imaginación de nuestro Mariano Maqueda. Por último, muchos pueden pensar que la literatura y la poesía debe ser algo trascendental, serio, algo circunspecto e incluso algo aburrido, porque es fruto del intelecto y eso implica reflexión y eso de alguna manera implica pues desconectar de lo vulgar, ponerse serio en definitiva, ¿no? Y yo les digo que también es un invento de críticos y lectores aburridos. Y para demostrar lo contrario, pues tenemos de nuevo a Mariano, porque él de alguna forma ha llegado a la literatura, a la poesía, por el camino de esa recreación del mundo, de esa transformación y con una serie de hilos con los que movía ese mundo paralelo, esos mundos inventados, que nos daban cuenta de su fina ironía, de un peculiar sentido del humor y de una frescura absoluta a la hora de tratar los temas. Y digo frescura en sus múltiples acepciones. Y creo que eso es muy inteligente. Creo que de alguna forma tenemos que romper esquemas y estereotipos. Y el que es un hombre acostumbrado a deshacer o desfacer entuertos, como decía el maestro, pues en este caso nos demuestra cómo la literatura en general, pero la poesía en particular, pues nos permite moldear situaciones, crear personajes que ciertamente hacen que todo pueda ser mucho más ameno, más divertido y menos circunspecto. Contento, en definitiva, es una recreación de lo cotidiano. Es un libro que disecciona con originalidad, con intencionalidad y con acierto el mundo o los mundos que ha vivido o que ha imaginado Mariano Maqueda Burgos. Y yo les recomiendo que lo comprueben personalmente. Y como estamos hablando también de análisis de mercados, pues ustedes nos van a hacer hoy el tremendo favor de convertirse en un ensayo de mercado. Si ustedes consideran que la obra y el personaje merecen la pena, compren el libro. Compren el libro, que se lo dedique el autor y seguro que van a encontrar respuestas a esas preguntas que se han hecho o a las que se harán después de leerlo. Pero sobre todo, les aseguro que van a hacer felices al menos a dos personas, al autor y al editor. Muchas gracias. Pero como realmente estamos aquí para escuchar al autor, que es el protagonista, es el padre, nervioso ya no, porque ya ha nacido, ya vemos el rostro y la textura de la criatura, pero como en definitiva es el que nos tiene que hablar de todo el proceso de gestación, pues tenemos el placer de cederle la palabra. Sí.